Para mí el devocional es un encuentro con Dios Vemos todos a los gente de días. muchas edades compartir la A palabra mí de me Dios. gusta ver el devocional en familia. Para mí el devocional es una experiencia Para mí el nueva. devocional es un momento muy especial en la presencia de Dios y con mi familia. Sin importar el lugar, allí está el devocional. Necesito tu voz hoy escuchar. Cuando me despierto y clamo, con mi propia voz te llamo. Una palabra tuya puede sanar. Te puedes restaurar todo nuestro hogar. La iglesia se vive en casa. Ponemos en Dios la mirada. Es el tiempo del devocional. La iglesia se vive en casa. Oímos su voz que llama. Es el tiempo del devocional. Renovación integral. Muy buenas tardes para todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Pues continuamos con el estudio de las características o de los atributos de Dios. Y esta vez vamos a hablar sobre el Olam. Esta es una palabra hebrea compuesta, es decir, que es el resultado de la unión de dos palabras. Y la primera parte, el, se refiere a Elohim, que es, como ya vimos en un devocional anterior, el Dios creador todopoderoso. Y la otra palabra, que es Olam, se le atribuyen varias traducciones o varios significados, que pueden ser, por ejemplo, mundo, universo, eternidad, humanidad, o también puede ser ocultar o esconder. Entonces la palabra Olam, ya compuesta, la unión de las dos palabras la entendemos o se le da el significado de Dios eterno, o Dios de los siglos, o Dios de las generaciones, o Dios del universo. Se usa la palabra Olam en el sentido de oculto o de escondido, porque la eternidad, o los siglos de los siglos, o las generaciones, o la inmensidad del universo, son cosas que están fuera de nuestro entendimiento, son cosas ocultas para nosotros, pero no para Dios. Él es el Dios eterno, Él también es el Dios sobre la eternidad. Y la primera vez que se nombra a Dios como el Olam, con esa estructura, en la Biblia, pues se encuentra en Génesis 21:33, que dice lo siguiente: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. El contexto de este versículo es que Abraham hizo un juramento o un pacto de no agresión con Abimelech, quien era el rey de Gerar. Gerar era la ciudad en la que Abraham habitaba en ese momento. Y además ese pacto pues incluyó un reclamo de propiedad de un pozo de agua. Abraham le estaba reclamando a Abimelech la propiedad de un pozo de agua. Y el resultado de las negociaciones hicieron un pacto. Entonces, después de hacer ese pacto o ese juramento, Abraham plantó el árbol que se menciona en el verso, e invoca el nombre de Jehová, el Olam, el Dios eterno. Es la primera vez que se menciona a Dios con ese nombre, y no hay muchas veces en la Biblia en la que se le mencione de esa manera. Sin embargo, si nosotros miramos en toda la extensión de la Biblia, queda en evidencia la eternidad de Dios. Y la Biblia nos muestra y nos enseña que Dios no tiene principio y que Dios no tiene fin. Dios se encuentra por fuera del tiempo y más allá del tiempo. A Dios no lo afecta el tiempo de la misma manera en la que nosotros sí nos afecta. Y esto lo podemos ver desde el primer versículo del primer capítulo de la Biblia. En Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Es decir, que cuando todo fue creado, antes del principio, de lo que para nosotros es el principio, Dios ya estaba ahí, Dios ya era presente. Y a lo largo de toda la Biblia nosotros vemos que varias veces, muchas veces, en distintas ocasiones, en distintos periodos de tiempo, se nombra a Dios como el Yo Soy. Por ejemplo, cuando llamó Dios a Moisés y le recomendó la tarea de ir ante el faraón para exigirle la liberación del pueblo de Israel, entonces Moisés le protestó a Dios en Éxodo 3, 13, 14, que dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Hablando de yo soy. Pero también si miramos por ejemplo en Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Pero si continuamos mirando la Biblia y si leemos por ejemplo el Evangelio de Juan, podemos ver que Jesús en varias ocasiones dice que Él es el yo soy. Es el buen pastor, la vid verdadera, la puerta, el pan de vida, etc. Inclusive en Juan 8:58 Jesús dice, o Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aún así, si nos vamos hasta el final de la Biblia, Apocalipsis, al último libro de la Biblia, en Apocalipsis 22:13 dice: yo soy, Jesucristo dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces notemos que en todos esos versos que acabamos de leer se nombra a Dios como el yo soy, siempre en tiempo presente. Y eso nos demuestra que Dios no se ve afectado por el tiempo. Dios no era y Dios no será. Dios es. Dios siempre está presente. Ese es el Dios eterno, el Dios de las generaciones. Pero nosotros pues ya teniendo como el entendimiento o estando enterados de la eternidad de Dios, podríamos preguntarnos entonces, y bueno, ¿y cómo se relaciona la eternidad de Dios conmigo? ¿O de qué manera me afecta a mí la eternidad de Dios? ¿O de qué manera la eternidad de Dios se relaciona con la humanidad? Entonces les quiero mencionar específicamente 4 cosas que se desprenden de la eternidad de Dios y que nos afectan a nosotros directamente. La primera de ellas es que el amor de Dios es eterno. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y yo creo que esa palabra o esa declaración o esa afirmación de Dios no iba solo para Jeremías, nos afecta a todos. Además en Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y si recordamos que en Apocalipsis dice que Él es el principio y el fin, y Jesús nos amó hasta el fin, significa pues que es un amor eterno, es un amor que dura para siempre. Y no solo eso, la segunda cosa es que la misericordia de Dios también es eterna. Recordemos pues que misericordia o la misericordia de Dios es la actitud de bondad que tiene Dios hacia nosotros, siendo nosotros pecadores. En Salmos 105 dice: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Es decir, que de la eternidad de Dios también se desprende la misericordia eterna de Dios. Y yo los invito a que lean en su casa el Salmo 136, en el cual se nos insta a alabar el nombre de Dios porque para siempre es su misericordia. Pero también podemos ver que el reino de Dios es eterno. En Salmos 145:13 dice: tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones.
Si Dios es eterno, pues claramente el reino donde Él gobierna también es eterno. Pero hay algo muy interesante y podemos ver que como resultado del amor eterno de Dios y como resultado de la misericordia eterna de Dios hacia nosotros, Dios quiere hacernos partícipes de su reino eterno. Y bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿O cómo hizo eso? Pues a través de un propósito que también es eterno. Juan 3:16, que es muy conocido y muy famoso entre nosotros los cristianos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios, el propósito eterno de Dios, es que nosotros podamos vivir con Él, que nosotros tengamos vida eterna. Y este propósito fue logrado a través del Señor Jesús, quien siendo Dios también es eterno. Y eso lo podemos ver en Juan 1:1, que dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O también en Hebreos 13:8, que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. De manera que Jesús, siendo Dios, también es eterno, y a través de su obra Él nos dio la oportunidad de ser partícipes del reino de los cielos, o del reino de Dios. Nos dio la oportunidad de ser partícipes de la vida eterna. Pero para ser partícipes, o para entrar a participar de ese beneficio de la vida eterna, es necesario que también nosotros hagamos algo. No es dado, es dado gratis, pero requiere de un esfuerzo de nuestra parte. En Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De manera que si nosotros queremos acceder a ese beneficio de la vida eterna, lo primero es que tenemos que creer en Jesús. Pero también en 1 de Juan 5:11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De manera que no solo debemos creer en Jesús, sino también debemos recibir a Jesús en nuestro corazón. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De manera que nosotros, además de creer en Jesús y de recibirle, debemos oír su palabra y obedecer su palabra, además de creer también en el Padre, que fue quien envió al Señor Jesús. También en Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es decir, que nosotros también debemos anhelar y esperar la vida eterna. Debe ser nuestro anhelo y nuestra esperanza poder vivir con Dios en su reino. Es decir, que hacer parte del reino de Dios, o hacer partícipes de la vida eterna, requiere que nosotros tomemos la decisión de seguir al Señor Jesús con todo nuestro corazón y de obedecer su palabra. También requiere que vivamos esta vida sabiendo que cuando nuestro tiempo aquí en la tierra se acabe, pues vamos a tener una morada en el cielo, una morada con Él, una morada en el reino de Dios, y vamos a poder habitar con Él para siempre. Y de eso se trata el Dios eterno, y eso era lo que les quería compartir de una manera muy breve, porque podríamos extendernos muchísimo en este tema. Pero pues quería que quedáramos con ese concepto, o con esta definición, o con este atributo de Dios, el Olam, el Dios eterno, Dios que no tiene ni principio y que no tiene fin, y que gracias a su amor y su misericordia, que son eternas, Él nos quiso hacer partícipe de su reino a través de un propósito eterno, que fue entregar la vida de su Hijo. Y gracias a Él podemos tener acceso al Padre y podemos tener la oportunidad de la vida eterna y de morar con Él por siempre. Entonces los invito a que me acompañen a orar para terminar esta corta reflexión. Dios Santo, muchas gracias te damos, porque te muestras a nosotros de diferentes maneras, porque nos enseñas más de ti todos los días. Gracias, Dios, porque nos haces entender que tú tienes la vida eterna, que tú eres el dueño de la vida, y gracias por darnos la oportunidad de ser partícipes de esa vida.
Yo te pido, Dios, que pongas en nuestro corazón el deseo y el anhelo de querer vivir contigo y de esforzarnos en esta vida, glorificando tu nombre y enalteciendo tu nombre y siguiendo tus mandamientos para que podamos tener acceso a ella. Te doy muchas gracias, Dios, y te pido por aquellas personas que aún no han recibido al Señor Jesús en su corazón y que aún no tienen esa oportunidad y que aún no tienen esa esperanza de vida eterna. Te pido que tú a través de nosotros los alcances y que ellos también puedan disfrutar de esa vida contigo. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.